Mucha Bueno, gente pues nueva. vamos a comenzar. Como ya sabéis, en estos días hemos estado hablando, hablamos mucho, tocamos mucho el tema de lo profético, el tema de la voz de Dios, de las maneras en las que Dios habla, en las maneras en las que Dios opera. Y hay mucha gente que desconoce, ¿no?, la voz de Dios, desconoce las maneras en las que Dios habla. Y Dios seguramente que te ha hablado de muchas maneras, pero la gente muchas veces pues no entiende, no tiene ese conocimiento, no ha sido instruido, no ha sido capacitado para ello. Y hoy vamos a hablar cómo el Espíritu Santo habla también desde dentro. O sea, la voz interna del Espíritu de Dios hablando dentro de nosotros. Entonces, fíjate que normalmente cuando un ángel habla, la voz de un ángel siempre suele ser en el exterior, ¿vale? Es una voz audible, una voz algo. Pero cuando el Espíritu de Dios es el que habla, normalmente es desde adentro, ¿vale? Porque el Espíritu de Dios habita dentro de nosotros. Y fíjate, en Filipenses capítulo 2, verso 13, dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea, Dios normalmente comienza a ver, ¿cómo lo digo? En zonas donde la gente no lo ve, nadie lo puede ver. O sea, comienza en lo oculto, en el corazón, dentro. O sea, en el mundo interior, en los pensamientos, comienza en los deseos. O sea, esta es una de las maneras como funciona el reino. En lo oculto, donde no se ve. O sea, fíjate que la semilla siempre aparece antes que el árbol. La raíz siempre aparece antes que el fruto. La gestación siempre aparece antes que el nacimiento. Por eso la obra de Dios se desarrolla en lo secreto y después se manifiesta públicamente. O sea, por ejemplo, primeramente Dios coloca una carga, Dios coloca una inquietud, una convicción, no sé, coloca un deseo en el interior, y conforme a la persona responda a esa dirección de Dios, la claridad empieza a aumentar. Porque mucha gente quiere entenderlo todo sin antes dar el primer paso. Pero fíjate que Dios muchas veces revela el siguiente paso cuando obedecemos al interior. O sea, por ejemplo, cuando Dios quiere levantar un intercesor, no comienza entregándole un ministerio, sino que comienza produciendo dentro de él hambre por orar, hambre, no sé, le pone cargas espirituales, le pone una inquietud tremenda sobre, o compasión hacia otras personas. Y poco a poco ese querer termina convirtiéndose en el hacer. O sea, cuando Dios quiere levantar, por ejemplo, un evangelista, no lo pone directamente a una plataforma, no le da las llaves y dice: venga a predicar a multitudes, campañas en diferentes ciudades, países. No, para nada. Primeramente coloca, le pone dentro de su interior amor, un amor por las almas, le produce, pone sensibilidad hacia los perdidos, le comienza generando una preocupación por aquellos que están lejos de Dios, ¿verdad? Primero aparece el querer y luego el hacer. O cuando Dios quiere levantar un maestro, empieza a producir dentro un hambre por la escritura, y la persona empieza a estudiar, empieza a meditar, a investigar, a profundizar, a disfrutar de la palabra, y sin darse cuenta esa persona, aquello que comenzó como un deseo dentro de él termina convirtiéndose en una asignación. ¿Por qué? Porque Dios primero trabajó en el querer y luego produjo el hacer. Amén. Y eso nos ha pasado a todos los creyentes de una u otra manera. Seguro que a ti te ha pasado. Seguro. ¿Sí o no? Dios ha puesto un querer, Sí, ha puesto así algo es. dentro de ti. De repente, ¡pum!, surge una carga que antes no existía. No sé, un tema empieza a repetirse dentro de ti. Una necesidad específica comienza a llamarte la atención. No sé, a lo mejor una persona en concreta. Y aparece en tu mente una, otra vez. O también un don, un ministerio. O empieza a despertar una pasión dentro de ti, Sí. sobre algo. ¿Sí o no? Sí. Esa es la voz del Espíritu Santo. Sí. Pero escúchame, porque vamos a hablar muy profundamente sobre eso. Vamos a hablar también los filtros para saber si eres tú o no. Escucha esto. Si tienes boli, un papel, un cuaderno, apunta. Porque también inicialmente puede ser algo pequeño.
algo aparentemente insignificante, pero con el paso del tiempo esa impresión que tienes se fortalece, se vuelve más clara, se vuelve más persistente, se vuelve más profunda. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está desarrollando algo, está preparando algo, está formando algo, está produciendo el querer. O sea, no estamos hablando de impulsos pasajeros o de emociones inestables o de caprichos, ¿eh? Porque a veces somos caprichosos, porque las emociones aparecen, las emociones desaparecen. Pero la operación del Espíritu Santo en tu vida es totalmente diferente, es constante, es profunda y es persistente a la vez. Regresa una y otra vez, aparece cuando estás orando, cuando estás adorando, cuando meditas en la palabra, cuando estás profundizando. Ahí Dios está llamando la atención a tu corazón y tú a lo mejor no te has dado cuenta. Muchas veces el Espíritu Santo comienza, ora, y cuando obedecemos a la oración descubrimos algo más y después te dice intercede. Y cuando estás intercediendo descubrimos algo más, después te dice acércate. Y cuando nos acercamos descubrimos algo más y después te dice ministra. Y cuando ministramos descubrimos algo más. Qué y vemos bueno. que la revelación aumenta conforme Sí. aumenta la obediencia. Por eso hay muchas personas que están estancadas. Están esperando que bajen un ángel para remover las aguas. No, para nada. El reino de Dios funciona al revés. La obediencia te abre a nuevos niveles de entendimiento. La obediencia desarrolla sensibilidad a tu espíritu. Por eso, cada vez que nosotros respondemos al querer que Dios produjo, nuestra capacidad de reconocer su voz aumenta, va creciendo. Y cada vez que nosotros ignoramos lo que Él ha puesto dentro de nosotros, esa sensibilidad va perdiendo voz, va perdiendo. Se va desafinando, como una guitarra cuando tú la tocas muchas veces y después dices tú, no suena igual, no suena igual. Pues así, igualmente, va perdiendo. Por eso es muy importante obedecer aunque sea en pequeñas cosas insignificantes. Por ejemplo, una llamada telefónica, eso puede transformar una vida. Sí. Una oración sencilla, no lo sé, cualquier cosa, puede detener incluso una tragedia. Una palabra puede traer restauración. Una visita a alguien puede transformar una familia entera. Dar un pequeño tratado a alguien puede salvar una vida. Incluso puede llegar esa persona a tener un llamado, un ministerio, una asignación tremenda, porque hemos escuchado testimonios así. Sí. Y todo comenzó con una impresión, todo comenzó con una carga, con un Sí. deseo. Todo comenzó Dios poniéndolo en el corazón. con el querer. Todo comenzó con el querer. Por eso Filipenses capítulo 2 verso 13 es mucho más profundo de lo que parece ahí. No es simplemente leer el versículo y ya está, no. Porque ahí describe a Dios moldeando el corazón humano. Describe al Espíritu Santo alineando nuestros deseos con los deseos del Padre. Describe al Señor trabajando tan profundamente de nosotros que comenzamos a amar lo que Él ama. Comenzamos a buscar lo que Él busca. Y comenzamos a desear lo que Él desea. O sea, lo que comenzó como una carga, termina convirtiéndose en una acción. Lo que comenzó como una inquietud, terminó convirtiéndose en un ministerio. Lo que comenzó con una impresión, termina transformándose en una asignación. Lo que comenzó como una semilla pequeña, invisible, termina convirtiéndose en un fruto visible para la gloria de Dios. ¿Estáis conmigo, hermanos? Voy muy rápido, yo creo que esto es fácil, yo creo que es muy sencillo, no lo sé si lo estáis atrapando, si lo estáis recibiendo, si lo estáis digiriendo o no, pero yo sé que muchos de vosotros os estáis sintiendo identificados con esto. Sé que muchos de vosotros decís, sí, Dios me ha hablado de esta manera, yo sé que me produce esta carga, me pone a que me mueva, que haga esto, que haga lo otro. ¿Sí o no? Seguro que sí, claro que sí. Mira, Josué dice, gloria a Dios, claro que sí, por supuesto. Aníbal también. Además, la Biblia está llena de ejemplos así. Ahora, presta atención a lo que te voy a decir. Porque en la Biblia vemos hombres y mujeres guiados de esta manera. Y cuando nosotros observamos la vida de estos grandes hombres y mujeres de Dios, vamos a descubrir un patrón que se repite constantemente. Porque cuando Dios puso esa carga, produjo el querer, no los envió inmediatamente a la acción, no los envió inmediatamente al campo de batalla. No. Escúchame, primero el Señor trabajó en su interior.
produjo una carga, produjo una convicción, produjo un deseo, una inquietud, y después vino la acción. O sea, antes de que existiera el hacer, Dios produjo antes el querer. Por ejemplo, tenemos el caso de Nehemías. ¿Alguien sabe cuál era la función de Nehemías? ¿Alguien sabe en qué trabajaba? ¿Cuál era su oficio? A ver, no me lo mires en el Google, a ver si hay alguien que sabe en qué trabajaba Nehemías. Venga, rápido, quiero gente atenta, quiero gente que esté con los ojos abiertos. ¿Qué hacía Nehemías? ¿Cuál era su asignación? Rosy dice en el campo. No, para nada. En el campo no. Viridiana dice como el rey. Como el rey. Con el rey. Eso es. El brujo era el propósito, no sé cómo te llamas, pero así es. Fernanda, creo. Copero del rey, eso es. Copero del rey. Del rey Artajerjes I, exacto. Nehemías era copero del rey de Persia. Pero fíjate qué curioso. Porque un copero era un funcionario de altísima confianza en la corte, ¿sabe? Era un funcionario de altísima confianza en la corte, presta atención, porque entre las funciones que tenía un copero era que servía el vino al rey, comprobaba que no estuviera envenenado, o sea, el copero tenía acceso privado al rey. También el copero lo aconsejaba en determinados asuntos, o sea, formaba parte del círculo más cercano del monarca. O sea, un copero no era simplemente el que le echaba vino, se lo bebía. No. Era alguien de altísima confianza, no cualquiera entregaba su copa al rey, para nada. Era una persona totalmente fiable. Por eso Nehemías tenía una posición sumamente delicada, privilegiada, importante dentro del imperio persa bajo el rey Artajerjes I. O sea, Nehemías tenía una posición estable, tenía influencia, tenía seguridad, tenía una vida aparentemente resuelta. Sin embargo, un día recibió noticias acerca de Jerusalén. En el grupo de WhatsApp donde estaba, recibió una noticia, recibió un mensaje. Y dice en el capítulo 1 de Nehemías, verso 3, fíjate lo que dice ahí. Dice, me dijeron, las cosas no andan bien. Los que regresaron a la provincia de Judá tienen grandes dificultades y viven en desgracia. La muralla de Jerusalén fue derribada y las puertas fueron consumidas por el fuego. ¡Wow! Las cosas no andan bien por allí. Hay una tragedia. Están viviendo mal. La muralla ha caído. Las puertas han sido quemadas. Algo tremendo. Pero es que la cosa es que los judíos, miles de judíos, habían escuchado exactamente la misma noticia y les había llegado la misma notificación. Conocían mucho esa situación. Muchos sabían que los muros estaban completamente destruidos. Sí. Pero sin embargo, algo diferente ocurrió en el corazón de Nehemías. La noticia no solamente llegó a sus oídos, sino que llegó a su espíritu. Y en el verso 4 dice, cuando yo oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Fíjate aquí, qué tremendo, fíjate en el proceso. Aquí no apareció un ángel, él no recibió una visión, él no tuvo un sueño registrado, simplemente algo comenzó a moverse dentro de él, una carga nació en su corazón, una preocupación se apoderó de su espíritu. Un dolor que antes no existía comenzó a nacer, a crecer dentro del corazón de Nehemías. ¿Por qué ocurrió eso? Porque la restauración de Jerusalén no comenzó en los muros, comenzó en el corazón de un hombre. Amén. Porque Dios estaba produciendo el querer en el corazón de Nehemías. O sea, antes de que existiera una pala, antes de que trajeran el cemento, antes de que estuvieran los obreros, antes de que hubiera ni siquiera un proyecto de construcción, o más bien dicho, de reconstrucción, existió una carga espiritual. Dios produjo el querer y meses después produjo el hacer. O sea, lo que comenzó con lágrimas y ayuno terminó convirtiéndose
en una restauración nacional. Qué tremendo, ni más ni menos. Después tenemos también el caso de Moisés. Fíjate, cuando Dios se le apareció en la zarza ardiente. Antes de eso, antes de que Dios se manifestara en esa zarza ardiente, Dios ya estaba trabajando mucho antes que pasara eso. Porque fíjate que en el capítulo 7 de Hechos, verso 23, dice que cuando hubo cumplido la edad de 40 años Moisés, dice que le vino al corazón visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Esto pasó cuando él estaba en el palacio, no cuando estaba en el monte con las ovejas, no, estaba en el palacio, estaba bien, estaba acomodado. Cuando cumplió 40 años, le vino al corazón. Quédate con esa frase. Le vino al corazón. No dice que alguien se lo ordenó. No dice que un profeta vino y le anunció esta noticia. No escuchó una voz audible para nada. Dice que algo le vino a su corazón. Una inquietud apareció dentro de él. Un interés especial por su pueblo comenzó a despertarse en el corazón de Moisés. Una carga comenzó a crecer. Entonces, él, antes de convertirse en libertador, Dios ya estaba moviendo su corazón hacia el pueblo de Israel. La zarza ardiente vino después, la misión vino después, los milagros, esa confrontación que tuvo con Faraón fue mucho después. Primero Dios produjo el querer y posteriormente produjo el hacer. Por eso muchas veces nos creemos que somos nosotros los que empezamos a tener cierto interés por algo, una inclinación hacia alguna carga, una preocupación, un interés, no lo sé, muchas cosas, pero a lo mejor no somos nosotros, es el Espíritu de Dios lo que lo está haciendo a través de nosotros. Porque Él mismo puede estar preparándonos para una asignación futura. Otro caso, tenemos a Pablo. Aquí encontramos a Pablo, una persona, no sé, un hombre extremadamente sensible a la voz del Espíritu Santo. Fíjate que en Hechos capítulo 16 dice que atravesando la provincia de Frigia y Galacia, dice que les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, otra región, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Exacto. Escucha esto. Aquí el texto no explica cómo ocurrió, no lo sabemos, ¿vale? En la manera, no sabemos en qué código usó el Señor para hablar con Pablo. No sabemos qué lenguaje, no sabemos qué mecanismo, no importa. Lo que sabemos es que el Espíritu lo detuvo. Pero, escucha esto, voy más allá. Pero en Hechos capítulo 20, verso 22, dice, esto más profundo, dice, ahora, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Vuelvo a repetir, ahora, ligado yo en espíritu. Vamos a detenernos ahí. Ligado en espíritu. Esta palabra es muy fuerte, escucha. Porque en el griego la palabra ligado quiere decir atar, amarrar, obligar, sujetar, encadenar, aprisionar. O sea, esta palabra se usaba para un preso que estaba atado, que estaba encadenado, que estaba prisionero, que estaba sujeto, que no podía escapar. O sea, Pablo no estaba diciendo, oye, yo tengo ganas de ir a Jerusalén, yo tengo una carga, yo no sé, siento de ir a Jerusalén. No, para nada, en absoluto, quítate eso de la mente. Aquí hay algo más profundo. Pablo estaba diciendo, yo estoy atado interiormente, yo estoy sujeto, yo no puedo escapar de esto, yo estoy obligado. En otras palabras, no fui yo quien me até, alguien me ató. Escucha esto, voy más profundo, porque aquí aparecen dos dimensiones que se fusionan. Escucha esto, atrapa esta perla. La primera dimensión es que Pablo estaba ligado en su propio espíritu. O sea, ¿qué quiero decir? Que dentro de él había una convicción tan profunda, había una carga tan fuerte, había una urgencia de tal magnitud que no podía ignorarlo. Su hombre interior había sido capturado totalmente por el propósito de Dios. Y la segunda dimensión es que, ¿cómo lo digo? Es que su espíritu estaba totalmente ligado por el Espíritu Santo. Es decir,
el Espíritu Santo había obrado tan profundamente dentro de Pablo que su espíritu quedó completamente amarrado a la voluntad de Dios. Oh, esto es fuerte. Escucha esto. Por eso que Pablo pudo escribir y decir que Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Pablo sabía perfectamente qué estaba hablando. Pero escucha esto, sigo más adelante. Porque después en ese mismo versículo dice Pablo, sin saber lo que allá me ha de acontecer, no sé qué va a pasar allí. Pablo no tenía los detalles, no tenía respuesta. Pablo no tenía garantías, no tenía seguridad. Pero sí tenía una certeza. Yo debo de ir. Dios mío. Estoy cautivo a una voluntad superior. El Espíritu Santo me ha capturado de tal manera que ahora mi espíritu ha quedado unido a su propósito. Por eso mismo Pablo pudo escribir con total libertad y con total certeza y dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Amén. Ya no vivo yo, sino es Cristo el que vive en mí. Amén. Y lo que ahora yo vivo en el cuerpo, lo vivo en la fe, en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, Amén. eso es lo que el Señor está buscando hoy. Gente que no solamente reciba instrucción, reciba doctrina, reciba palabra, sino gente ligada, gente amarrada al propósito. Gente que pueda decir, yo no lo entiendo todo, yo no sé lo que va a venir, pero hay algo dentro de mí, hay algo que me impulsa, algo que me atrae, algo que me mueve a la voluntad de Dios. Eso es estar ligado en el Espíritu, porque te mueve el propósito, te gobierna la voluntad de Dios. ¡Wow! ¿Estáis conmigo, hermanos? Y cuando el Espíritu Santo ata a tu espíritu al propósito de Dios, la obediencia deja de ser una obligación y se convierte en una necesidad. Espera, vuelvo a repetirlo, apunta esto. Cuando el Espíritu Santo ata tu espíritu al propósito de Dios, la obediencia deja de ser una obligación y se convierte en una necesidad. Por eso Pablo dijo, ahora, ligado yo en espíritu, yo me voy a Jerusalén, pero yo no sé qué me va a pasar allí. Pero escucha esto. Pablo no está describiendo una esclavitud forzada. Lo que Pablo está describiendo, o mejor dicho, está describiendo, es una rendición nacida del amor. Porque nadie puede ser ligado a la voluntad de Dios durante muchos años simplemente por una doctrina o por disciplina. Nadie puede soportar cárceles, azotes, naufragio, persecución y abandono únicamente por un compromiso. No. Nadie es capaz de hacer eso. No. Lo que mantuvo a Pablo fue un amor profundo por Jesús. O sea, y el Señor ya había revelado este principio mucho antes a través del profeta Oseas. Y el profeta Oseas, capítulo 11, verso 4, apúntalo, dice de esta manera. Oseas, capítulo 11, verso 4. Ahí está el misterio de Pablo. Con lazos de ternura, con cuerdas de amor, los atraje hacia mí. Ayer lo hablé yo justo. Escucha, ¿sí? Con lazos de ternura, con cuerdas de amor, los atraje hacia mí. Dios no dijo, yo los he atraído, los he a la fuerza, forzadamente, con cadenas aprisionó. No, con cuerdas de amor los atraje. Las cadenas obligan, pero las cuerdas de amor conquistan. O sea, el amor de Dios tiene una capacidad única. ¿Cuál es? Que ata el corazón sin quitar la libertad. O sea, la persona sigue siendo libre, pero ya no quiere apartarse de aquel que lo ama. Porque Pablo no caminaba detrás de una doctrina. Pablo caminaba detrás de una persona que amaba profundamente. Y cuando uno realmente contempla la hermosura del Señor, algo ocurre. Y es que las cuerdas de amor empiezan a rodear el corazón. ¿Estáis conmigo? O sea, lo que antes parecía un sacrificio, ahora se convierte en un privilegio. ¡Qué bueno! Lo que antes parecía una renuncia, ahora se convierte en ganancia. Por eso Pablo llegó a decir cuántas cosas eran para mí ganancia. Y ahora Y las he estimado como pérdida, como basura. Justo ¿Qué? ayer hablé de eso. Por amor de Cristo. Pues yo no te escuché el mensaje. Joder. No escuché el mensaje. Cuántas cosas para mí eran ganancia y ahora yo las he estimado como pérdida. ¿Por qué? Por amor a Cristo.
¿Qué es lo que había pasado aquí? Yo te lo digo, ¿qué es lo que había pasado? Que las cuerdas de amor habían hecho su obra. Dios mío, el hombre que perseguía a Jesús ahora no podía vivir sin él. El hombre que intentó destruir a la iglesia ahora estaba dispuesto a morir por Cristo. El hombre que antes tenía sus propios planes ahora estaba ligado en el Espíritu, Dios mío. ¡Wow! Amén. ¡Qué tremendo! Y por último, tenemos a Jesús. Después de ver Nehemías, Moisés, Pablo, tenemos a Jesús, capítulo 4 de Juan, verso 34. 4:34 de Juan, ¿qué dice? Escucha, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Escucha esto, mi comida. Quédate con esta palabra. Es decir, mi comida es aquello que lo sustentaba, es aquello que lo satisfacía, es aquello que llenaba su corazón. O sea, la voluntad del Padre no era una carga para Jesús, era su pasión, era su deleite, era su deseo, era su comida. Dios mío, por eso vemos a Jesús moviéndose constantemente hacia personas específicas. Un día Jesús se va a Samaria para encontrarse a una mujer junto al pozo. Otro día Jesús se va hacia una multitud para encontrarse con un hombre llamado Zaqueo. Amén. Otro día Jesús se dirige hacia Gadara para liberar a un endemoniado. Otro día Jesús se detiene para ministrar a un ciego. Otro día va y se acerca a un pescador. Otro día a un leproso. Nada de esto era accidental. Cada paso estaba siendo guiado por el Padre, porque Jesús dijo en el capítulo 5 de Juan, verso 19, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo si no lo ve hacer al Padre. ¿Qué quiere decir? El Padre producía el querer y el Hijo ejecutaba el hacer. Dios mío, qué bueno. wow. Entonces, antes de que Dios haga algo a través de una persona, comienza haciendo algo dentro de esa persona. Antes de cambiar la circunstancia, cambia corazones. Amén. Antes de levantar una obra, Dios levanta una convicción. Antes de enviarte una misión, Dios te produce una carga. Antes de manifestar el hacer, Dios produce el querer. Y escúchame, y cuando ese querer es abrazado, cuando ese querer es obedecido y es cultivado, termina convirtiéndose en una obra que glorifica a Dios. En un ministerio. Dios mío. ¿Cuántos están? ¿Estáis conmigo, hermanos? Hay alguno que no está, pero yo creo que el resto sí está conectado. Seguimos, escucha esto, presta atención. Si Dios puede producir deseos, si Dios puede producir cargas, convicciones, impulso, no sé, dentro de nosotros, la pregunta es, ¿cómo sabemos realmente cuándo viene de Dios? ¿Cuándo realmente sabemos cuándo viene de Dios? Porque no todo lo que sentimos viene del Espíritu Santo. Todos tenemos emociones, todos tenemos preferencias, Sí. tenemos heridas, temores, deseos personales, opiniones, todos tenemos un carácter, ¿sí o no? Sí. Por eso es necesario desarrollar el discernimiento espiritual. Pero escúchame, yo te voy a entregar 7 filtros. 7 filtros para saber si una carga, si un sentir, si una convicción o si un deseo viene de Dios, viene del Espíritu de Dios. Así que apunta esto. Vamos a ver 7. Número 1. El primero. La palabra de Dios. Dios jamás contradice lo que Él mismo ha dicho, porque Él es la palabra, Él es el verbo. O sea, es imposible. Entonces, cualquier deseo, cualquier carga, cualquier dirección, lo que sea, contradiga esto, queda automáticamente descartado. No importa cuán fuerte parezca, no importa si la emoción es muy fuerte o la convicción que se sienta es... No, da igual, no importa. La Biblia es el ancla que evita que nos desviemos. No sé, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo que no es un ejemplo que, a ver, ¿cómo lo digo yo? No conozco a nadie personal, pero es algo... Te voy a poner un ejemplo, ¿vale? Que ha pasado muchas veces seguro. Imagínate una pareja, un matrimonio, la mujer creyente, el otro también, los dos se conocieron, los dos tuvieron, no sé, este hombre un ministerio profético o este hombre pastor, ¿vale? Y ahora la mujer no se encuentra bien, la esposa está mal. ¿Por qué? Porque el esposo se ha enfriado espiritualmente. Ya la cosa no va bien. Ya este hombre ya no ora como antes,
no busca a Dios como antes, no ayuna, no tiene una vida, no sigue alimentando esa vida que cultivó antes, da igual, no lo sé. Está más entretenido viendo Netflix, viendo el fútbol, viendo otras cosas, no lo sé. Y ahora imagínate que durante ese tiempo, porque este hombre ya no va a la iglesia, esto es un ejemplo, ¿vale? Y esta mujer conoce a un hermano creyente dentro de la iglesia, un hombre muy majo. Y este hombre la escucha, este hombre la comprende, este hombre la acompaña, ora por ella, la anima espiritualmente. Y poco a poco esta mujer comienza a sentir una conexión profunda con él. Hasta tal punto que llega ella misma a pensar, wow, yo siento una paz tremenda cuando estoy con él. Yo creo que Dios lo ha puesto en mi camino. Yo creo que con él puedo servir mejor al Señor. Mi marido no, él está haciendo otras cosas. No sé, quizás Dios me está mostrando su voluntad en mi vida. Incluso ella, imagínate que ella empieza a sentir una fuerte convicción de acercarse más a esa persona, de buscarla. Y entonces aquí aparece el filtro. El primer filtro. ¿Esto está de acuerdo con la palabra de Dios? ¿Sí o no? ¿Está de acuerdo con la palabra de Dios? ¿Sí o no? Por supuesto que no. Yo creo que hay gente que dice que sí, hay gente que no conoce la palabra todavía. Estamos hablando de un ejemplo, y un hombre que se ha enfriado, no un hombre que está adulterando, que se ha ido con otra, no. Un hombre de Dios, un hombre con ministerio, un hombre con llamado, que se ha apartado, se ha enfriado, por X motivo, no lo sé. Vale, es simplemente, pero ¿sabe por qué pongo este ejemplo? Porque este ejemplo ha pasado muchas veces. Gente que se llevan a dejar por sus emociones, por sus deseos, por sus pasiones, y se creen que es Dios hablando, y no es Dios. Primer filtro, la palabra de Dios. Seguimos, número 2, segundo filtro. Filtro número 2. El querer de Dios nos acerca más a Él. Apúntalo. El querer de Dios nos acerca más a Él. Nos lleva a buscar más su presencia. Nos lleva a depender más de Él, a orar más, a escuchar más, a rendirnos más, a levantar un altar más fuerte, más alto. Por eso cuando una impresión viene de Dios, nos vuelve más dependientes de Él. Nos hace reconocer que necesitamos su gracia, que necesitamos su dirección. Nos hace reconocer que sin Él no podemos cumplir aquello que sentimos. Como dijo Moisés, si tu presencia no viene conmigo, no nos saque de aquí. ¿Amén? ¿Estáis conmigo? ¿Qué más? Número 3. Filtro número 3. El querer de Dios suele ser más grande que nuestra comodidad. Vuelvo a repetirlo. El querer de Dios suele ser más grande que nuestra comodidad. Este principio es súper práctico, porque la carne busca comodidad, pero el espíritu busca propósito. Porque muchas veces las direcciones de Dios nos llevan a salir de nuestra zona de confort, de nuestra zona de comodidad. Por ejemplo, perdonar cuando duele. O llamar a alguien cuando preferimos ignorarlo. O servir cuando estamos cansados. O dar algo cuando queremos guardarlo. O orar cuando tenemos sueño. O salir a predicar cuando a lo mejor sentimos vergüenza. O amar cuando hemos sido heridos. Dios mío, eso tu carne no lo va a hacer, pero el Espíritu de Dios sí. Este filtro es infalible. El querer de Dios suele ser más grande que nuestra comodidad. Quédate con este filtro número 3. Porque la carne busca protegerse, pero el Espíritu busca transformarnos. Filtro número 4. El querer de Dios trae una paz diferente. Y esto es interesante, porque muchos creen que la paz de Dios es una ausencia total de duda, de emociones, de temores, de cosas. No, para nada. Porque muchas veces Dios nos puede llamar a hacer algo que nos puede producir temor, nerviosismo, inquietud, estrés. Moisés sintió temor. No, ¿yo cómo voy a hablar si yo no puedo que hable el otro? Jeremías sintió temor. Esther, Pablo. No, escúchame. Incluso el mismo Jesús experimentó angustia en el Getsemaní. Sin embargo, debajo de todas esas emociones existía una certeza profunda, había una estabilidad interior, había una convicción que permanecía. Por eso,
La paz de Dios no siempre elimina todas las preguntas, pero sí sostiene el corazón en medio de ellas. Seguimos. Otro, venga, dale. Filtro número 5, son 7. Madre mía, ya 5. ¿Alguien les está copiando? Son cortitos, pero son profundos, ¿vale? Porque si nos ponemos aquí a ¿Luego les desarrollar... repites todos? Sí, si nos ponemos a desarrollar cada uno, pues... 5. El querer de Dios permanece en el tiempo. Vuelvo a repetir. El querer de Dios permanece en el tiempo. Siéntate en la playa, coge tu toalla o tu silla, ponte frente al mar. Las emociones son así, como en la ola del mar. Suben, bajan, aparecen, desaparecen. Hoy están, mañana no. Pero cuando Dios coloca algo en el corazón, permanece con el tiempo. Puede crecer lentamente, puede madurar progresivamente, puede desarrollarse poco a poco, pero ahí sigue. Y vuelve durante la oración, mientras lee la palabra, mientras busca a Dios, no desaparece simplemente, sino que permanece. Y cuanto Amén. más pasa el tiempo, más claro se vuelve. Es como una semilla que crece debajo de la tierra, ¿no? La pone, no se ve nada, la va regando y al tiempo pues va creciendo. ¿Qué más? Número 6, filtro número 6, me encanta. Para mí aparte de la palabra, para mí, bueno, todos son necesarios, todos son... pero yo creo que tú usas 2 filtros y ya lo tienes hecho. Pero yo te voy a decir el 6, número 6, filtro número 6. El querer de Dios resiste la prueba de la oración. Vuelvo a repetirlo. El querer de Dios resiste la prueba de oración. O sea, cuando algo viene de Dios, la oración suele fortalecerlo. O sea, la comunión con Dios suele confirmarlo. Suele traer más claridad. En cambio, cuando algo nace de la carne, muchas veces se debilita cuando lo llevamos delante de Él. Por eso hay Qué preguntas. bueno. Hay preguntas para hacernos. Sí. ¿Qué ocurre con esta carga cuando estoy orando? ¿Qué ocurre? ¿Qué me dice el Espíritu? ¿Qué ocurre con este deseo cuando estoy en la presencia de Dios? ¿Se fortalece? ¿Se aclara? ¿Me produce más fe? ¿Me produce más paz? ¿Qué es lo que pasa? Señor, ¿qué hago con este hombre tan encantador? ¿Qué hago? ¿Dejo a mi marido para irme con él? Es que mi marido no para de ver películas, no sale de casa, no, es verdad, no ha adulterado, no ha hecho, pero es que el otro ora por mí, no sé, ayuna por mí, me dice palabras, me apoya, no sé, ¿qué hago? Dios mío, ¿qué crees que te va a mover el Espíritu de Dios a que dejes a tu marido y te vayas con él? Y por último, filtro número 7. El querer de Dios termina produciendo fruto. El querer de Dios termina produciendo fruto. Jesús nos enseñó que los árboles se conocen por los frutos, ¿no? Puede tardar, puede haber paciencia, se puede necesitar tiempo, pero tarde o temprano va a aparecer fruto. Porque cuando Dios inicia algo, Él mismo lo respalda. Las puertas comienzan a abrirse, las puertas comienzan a aparecer, las confirmaciones correctas empiezan a llegar por aquí, por allá, y la gracia de Dios comienza a manifestarse. Y no porque todo sea fácil, sino porque la mano del Señor acompaña aquello que Él mismo ha comenzado dentro de nosotros. Por eso voy a repetir los 7 filtros rápidos. Número 1, el filtro de la palabra, la palabra de Dios. Amén. Número 1, el filtro de la palabra de Dios. La palabra de Dios. Número 2, filtro número 2, el querer de Dios nos acerca más a Él. Vale. Filtro número 3, el querer de Dios suele ser más grande que nuestra comodidad. Filtro número 4, el querer de Dios nos trae una paz diferente. Filtro número 5, el querer de Dios permanece en el tiempo. Amén. Filtro número 6, me encanta. El querer de Dios resiste la prueba de oración.
Y número 7, el querer de Dios termina produciendo fruto. Tú imagínate Amén. que esta mujer dice, ok, yo me voy con este hombre, yo dejo a mi marido y me voy con el otro. ¿Qué pasa ahí? Adulterio, se rompe una familia, No. Los pastores que confiaban en él, el ministerio, el tal, y todo comienza a desmoronarse. Gente que confiaban en ello, y todo ¿por qué? Por una supuesta convicción. No ha pasado por los filtros del Espíritu. Dios mío. ¿Estáis conmigo, hermanos? Sí. Ahora bien, cuando leemos Filipenses capítulo 2, verso 13, que Dios es el que produce, ¿no? En nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Hay gente que puede pensar, bueno, si Dios produce el querer y también produce el hacer, entonces yo ya no tengo que hacer nada, yo ya me quedo quieto, se acabó. No. Pero esto no es lo que enseña la Escritura. Dios produce el querer, Dios inicia el proceso, Dios despierta la carga, Dios coloca la inquietud dentro de ti, Dios enciende la pasión, Dios mueve el corazón. Pero la persona debe responder, la persona debe obedecer, la persona debe cooperar, la persona debe de dar pasos de fe. Amén, Rosy. Acción, reacción, exacto. Porque aunque Dios produce el querer, Él no obliga a nadie a caminar en aquello que Dios ha puesto en su corazón. Es imposible. Y ahí es donde muchos creyentes se quedan estancados, se quedan bloqueados durante años. Dios les habló, Dios los llamó, Dios los inquietó, Dios los despertó, Dios les mostró una necesidad, Dios les puso una carga en ellos, pero nunca respondieron. Y como nunca respondieron al querer, jamás llegaron al hacer. Vuelvo a repetirlo, como ellos nunca respondieron al llamado de Dios, a esa carga, a esa convicción, jamás pudieron llegar al hacer. Es imposible llegar al punto 2 si no pasas por el punto 1. Es imposible llegar a una asignación que tú nunca abrazaste. Es imposible llegar a una obra que tú nunca obedeciste. Es imposible llegar a un ministerio que tú rechazaste cuando apenas solamente era una semilla. Por eso hay gente, hay creyentes que llevan años preguntándose ¿cuál será mi llamado? ¿Cuál será mi ministerio? Oye, pastor, ¿cuál será el propósito para mi vida? Y la respuesta está más cerca de lo que parece. Está delante de sus narices. Porque Dios ya se lo mostró hace años. Dios ya puso una carga. Dios ya puso una inquietud. Dios ya despertó un deseo. Ya Dios produjo el querer. Pero ellos lo ignoraron. Lo dejaron para más adelante. Lo pospusieron, lo aplazaron, incluso lo enterraron. Y aquello que Dios estaba intentando desarrollar, quedó totalmente detenido, quedó totalmente paralizado, quedó en el limbo. Por eso, hay personas que creen que un ministerio puede aparecer delante de ellos de un día para otro, un ministerio completo, toma, como si fuera algo heredado, no para nada. O que un día Dios le va a entregar una gran responsabilidad delante de ellos, toma. No, para nada. Dios no trabaja así. Dios trabaja con algo pequeño. Escucha esto, algo sencillo. Algo aparentemente insignificante. Una carga. Una oración. Una visita. Sí. Una llamada. Una conversación. Una necesidad. Y escucha esto. Y dependiendo de cómo reaccionemos a eso, Dios comienza a ampliar nuestra asignación. Porque el reino funciona por fidelidad, no por impulso, no por títulos, no por, diplomas, sino por fidelidad. Porque muchos quieren una misión grande, pero sin embargo ignoran las más pequeñas. Quieren un ministerio, pero rechazan la carga. Quieren la cosecha, pero ignoran la semilla. Quieren el hacer, pero no abrazan el querer. Y así no es como funciona el reino de Dios. Porque primero viene la semilla y después viene el árbol. Primero viene la raíz, después viene el fruto. Primero viene el querer, después viene el hacer. Mira el ejemplo que he puesto con Nehemías. La reconstrucción de Jerusalén comenzó cuando una noticia llegó en su teléfono o en el periódico y luego quebrantó su corazón.
Imagínate que Nehemías hubiera dicho, oh, qué pena lo que ocurrió, voy a orar por ello, ¿vale? Y sigo ahí bebiendo vino con el Con jefe. Artajerjes. Dios mío, ahí los dos brindando la copa. No, Dios mío, ¿qué habría ocurrido? Los muros seguirían derribados. O no, mejor, Dios hubiera levantado a otro restaurador de muros. ¡Wow! Y lo mismo pasó con Moisés. Moisés podía también haber ignorado aquella inquietud que se despertó dentro de él. También. Él podía haber seguido, no sé, cómodo allí en el palacio. No tenía ninguna obligación. Podía seguir disfrutando de los privilegios. No vivía ahí apartado, no sé, perdido por lo... No. Él comía, bebía, de todo. Estaba tranquilamente ahí. Él podía haber ignorado esa carga. Pero Dios estaba sembrando algo dentro de él. Y aunque después el proceso fue largo, muy largo, hubo errores, pero aquella inquietud terminó llevándolo al propósito. ¡Wow! Un propósito... o sea, me Muy quedo... fuerte. No tengo ahora mismo palabras para describir eso. Mm. O piensa también en los discípulos. Cuando Jesús dijo, sígueme. Ellos podrían haber dicho, bueno, más adelante, espérate, que tenemos que terminar esto o lo otro, o cuando termine mis asuntos. No, para nada. No, es que no me siento preparado. No. Jesús, el llamado de Jesús requería una respuesta. Y la respuesta abrió camino hacia el propósito. Dice, ahora es la temporada del atún, Jesús, no nos hagas esto. Hay algo que debemos entender, y es que muchos llamados, escucha esto, muchos llamados no se pierden por la falta de capacidad. Muchos llamados no se pierden por la falta de talento, ni por la falta de inteligencia. Se pierden por la falta de respuesta. Dios habló y la persona no respondió. Es verdad, así es. Dios llamó y la persona no acudió. Dios te puso una cita y tú no acudiste a esa cita. Amén. Dios produjo el querer y la persona decidió ignorarlo. ¿Estás conmigo, hermanos? Y escucha esto. Hay creyentes que piensan que su vida como creyente, su vida cristiana o el propósito para su vida es ir los domingos a la iglesia a las 12 y los martes al culto de oración y como mucho a lo mejor salir a dar un par de flyers de esto o de tocar la guitarra en el culto de oración. Es mío. En absoluto, para nada. Dios nos llamó a participar de su propósito. Amén. Todos hemos recibido una asignación. Todos hemos recibido una medida de gracia. Todos hemos recibido algo que administrar. ¿Por qué? Porque somos reyes y somos sacerdotes. Amén. Y la realeza administra. Escucha esto. Todos hemos recibido una parte de Dios que debemos desarrollar. Amén. Por eso hay personas que llevan años sintiendo una carga por evangelizar, pero nunca evangelizaron. O gente que sienten una carga por enseñar, pero nunca estudian. Nunca. O gente que siente una carga por interceder, pero nunca oran. O gente que sienten una carga, un impulso por salir a ayudar a los necesitados, pero nunca actúan, nunca salen, nada. siempre se quedan en casa. O otros sienten una carga por discipular, pero nunca comienza. Y pasan los años y siguen esperando a que algo ocurra, a que venga el ángel a mover las aguas. Es como el agricultor que recibe una semilla. La semilla tiene un potencial tremendo, la semilla tiene vida, tiene futuro, Es verdad. tiene fruto, la semilla tiene cosecha. Pero si nunca se planta, jamás Es verdad. va a haber fruto. Pues exactamente ocurre lo mismo cuando Dios Qué buen es el que ejemplo. produce en nosotros. Dentro de esa carga puede haber escondido un ministerio. Dentro de ese deseo puede haber escondido una asignación. Amén. Dentro de esa inquietud puede haber escondido un llamado. Dentro de esa convicción puede haber escondido el propósito de toda una vida. Pero alguien tiene que responder. Alguien tiene que decir sí, alguien tiene que obedecer, alguien tiene que dar el primer paso. Y no sé, quizás
esta noche el Espíritu Santo puede estar recordándole a alguien una carga que tuvo hace años, una inquietud que tuvo mientras oraba, o una pasión que ardía en su corazón. Dios puede estar haciéndote recordar algo, una dirección que tú recibiste de parte del Padre, una asignación que tú dejaste ahí aparcada. Porque ¿sabes qué te digo? Que Dios actualmente sigue produciendo el querer. Pero ahora toca responder, ahora toca levantarse, ahora toca caminar. Por eso, para terminar, esta palabra no ha sido simplemente para informarte o para que aumente tu conocimiento bíblico, que está muy bien, sí, pero no. Esta palabra ha sido para provocar una respuesta. Amén. Porque toda palabra de Dios busca una respuesta. Está desde Génesis hasta Apocalipsis. Toda carga que Dios coloca en el corazón busca una respuesta. Así que la pregunta es, ¿qué estás haciendo con aquello que Dios ha depositado dentro de ti? Aquello que lleva Dios tiempo, esa carga que Dios ha puesto hace tiempo en ti. A lo mejor cuando escucho esto, a lo mejor te viene una carga que hace años, ¿no? Que no sé, te viene ahora, o una inquietud, o una palabra que recibiste, o un sueño, una visión que tú te acuerdas, no lo sé. Pero con el paso del tiempo, pues tú lo has dejado de lado, Sí. porque ha pasado esto, ha pasado lo otro, X situación, incluso el enemigo ha metido la mano, no se sabe. Pasan muchas cosas. Lo fuiste aplazando, lo fuiste ignorando, incluso lo has enterrado. Pero hoy, en esta noche, no es casualidad que estés aquí escuchando esta palabra. No. El Espíritu Santo vuelve a tocar esa área de tu corazón. ¿Por qué? Porque Dios sigue hablando. Y muchas veces lo hace desde dentro. A través de una carga, a través de una convicción, a través de una necesidad espiritual que está ahí y no desaparece, a través de un deseo que vuelve una y otra vez. Algo que está dentro de ti. Y no estoy hablando de que tú mañana abras una iglesia, una congregación. Ni tampoco que tú comiences un ministerio yendo a las naciones diciendo no. No estoy hablando de que mañana coja y empiece una plataforma por ahí. Porque muchas personas confunden el llamado con la plataforma. No son lo mismo, porque antes del ministerio viene el proceso. Antes de la asignación viene la preparación. Totalmente. Antes de la responsabilidad viene el entrenamiento. Y ahí es donde muchas personas se equivocan. Porque aman la idea del ministerio, pero rechazan el proceso. Aman la idea del propósito, pero rechazan la preparación. Aman la idea de la cosecha, pero no quieren sembrar la semilla. Sin embargo, el reino de Dios funciona al revés. Primero viene el querer, después viene el proceso y después viene el hacer. Amén. Por eso, no sé, quizás Dios te está poniendo una carga ahora. Tal vez tu llamado sea a convertirte en un intercesor, no sé. O quizás Dios ha puesto una carga en ti, no sé, un amor por su palabra y te está llamando a profundizar la escritura. No sé, quizás a ti te conmueve profundamente el amor hacia las almas perdidas. Dios puede estar despertando un evangelista. O a lo mejor a ti te apasiona ayudar, servir, acompañar, cuidar a personas. Dios puede estar formando un pastor en ti. O lo mismo, Totalmente. tú sientes una carga constante por enseñar a otros de la Biblia, de la palabra, profundizar. No lo sé. Dios está desarrollando un maestro. Amén. O quizás Dios te mueve profundamente a separarte y a escuchar su voz y a ministrar a otro. Dios puede estar desarrollando sensibilidad profética. Dios mío, no lo sé. Cada persona es un mundo. Cada persona es diferente. Pero yo sí sé algo. Y es que cuando Dios produce el querer, no lo hace por casualidad. Lo hace porque hay un propósito detrás. Lo hace porque hay una asignación detrás. Lo hace porque hay algo que Él desea desarrollar detrás. Y yo quiero animarte a que tú no ignores esa voz. No ignores esa carga. No ignores esa inquietud. No ignores aquello que Dios ha estado poniendo delante de ti una y otra vez. Porque el propósito de Dios no se pierde porque Dios deje de hablar. El propósito se pierde porque las personas dejan de responder. Dios llama, pero algunos no le dan al botón verde para responder. Dios invita, pero algunos lo aplazan. Dios despierta, pero algunos vuelven a dormirse. Dios produce el querer, pero algunos no abrazan el querer. Y los años pasan
El hacer. y pasan, y pasan. Por eso yo quiero invitarte a que tú examines tu corazón, no delante de mí, delante de Dios, y te preguntes, Señor, ¿hay algo que llevo tiempo ignorando? ¿Hay alguna carga que viene de ti y yo la he dejado, no la he abrazado? Señor, ¿hay algo, algún área, no sé, una dirección que tú me has dado y yo lo he propuesto? No, lo estoy ignorando, no lo sé. Ujú. ¿Hay algún paso de obediencia que llevo tiempo evitando? Hazte esa pregunta. Y si tú hoy reconoces que el Señor está hablando, no endurezca tu corazón. Amén. No pongas excusas, no esperes el momento perfecto. No esperes sentirte completamente preparado para ello. Porque si el Espíritu Santo está tocando algo dentro de ti, tienes que responder, aquí estoy. Señor, no quiero ignorar tu voz. Señor, produce en mí el querer y enséñame a responder para que llegue el hacer. Porque detrás de esa pequeña carga puede esconderse el propósito de Dios para tu vida. No lo dejes pasar. No dejes pasar esta palabra. Amén. Yo no sé si Dios te ha hablado. No sé si Dios te ha traído a recuerdo algo que tú tienes pendiente. Yo quiero leeros. Yo quiero que escribáis qué es lo que sentís, qué es lo que Dios os ha hablado a través de esta palabra, de esta enseñanza. A ver, hay alguien que ha puesto que siente ir a orar por los enfermos, los necesitados. A ver. Hermanos, se está levantando el querer que Dios ha puesto en vosotros. Está resurgiendo esa chispa que podía estar medio apagada, esa llamita, ese pábilo que estaba ahí humeando. Hay alguien que sienta que, como a Aníbal, esa palabra Para ti, dice. es para alguno de vosotros. A Viri también. Bueno, pero Viri, yo sé que ella Sí, Viri está. no se ha quedado en el sofá de casa. No. Ella está en acción. Es una de las hermanas que más activas hemos visto en todas las áreas. De Y la gente completa, genuina. que conocemos personalmente, que conocemos, Sí, que hemos tratado. un amor. Roxana dice con ir a un hospital oncológico a orar. Muy bien, búscate a alguien, Rosana, a ver si puedes ir. Rosy dice, a mí me ha tocado mucho el corazón. Pues piensa, ¿qué es lo que tú puedes hacer para Dios? ¿En qué te está moviendo? Dios ha hablado, ahora toca responder. Sí. Porque esto ¿Alguien más? no puede quedarse simplemente en me ha emocionado, qué buena palabra, tal. No, a mí eso no me interesa. Realmente lo que interesa es el movimiento. Muy bien, Jirka, que también no sé si ha venido hoy por primera vez o no la conocemos mucho. Ahí pone Marta Lady, dice Lady interceder. 25. Primera vez que nos escucha, gracias, me llegan sus palabras, Lady. Muy bueno, que te lleguen, amén, pero que produzcan el hacer también. Lady, ¿tú te ves como evangelista? Mira, dice, últimamente tengo una carga por los que no conocen a Dios. Y Pues, mira, pues ladies también, las dos. Llévalo, esa palabra, esa carga, llévalo al altar. Llévalo, llévalo al altar. Llévalo a Él. Ora, dile, Señor, yo siento esto. ¿Qué me estás diciendo? ¿Estás pidiendo una carga para que yo salga? Dios va a abrir puertas. Créeme, que si viene de Dios, va a abrir puertas por aquí, por allá. Te va a ayudar. Va a estar contigo, va a cooperar contigo, créeme, claro que sí. No sabes si tú puedes ser una futura evangelista o Dios puede levantar algo tremendo contigo. Siempre empieza así. Ay, los buses, Elis, qué bueno. Hola, qué bueno. Eucaris, qué nombre. ¿Ese es tu nombre? A ver, yo adoro constantemente, intercedo. Dios me da sueños y visiones que se cumplen. Pues ahí tienes ya que cuando recibes un milagro de Dios, ¿cómo retribuyes ese milagro? Bueno, esto es otro tema. No, pero no estamos en eso, ¿vale? Estamos hablando, los que han estado conectados a la palabra, no nos vamos a ir a otro tema. Pues estamos viviendo para Él. Bueno, pero vamos Sí, podemos con este tema. dejarle una frase.
Miento dormido ayuda a sentir necesidad. Pues hay mucha Dios. gente para la que ayudar. Busca a alguien para que puedas salir. Viay, ¿qué tal, cariño? No te he visto, ¿has llegado ahora? ¿Alguien más de las 200 personas que haya estado ha sentido que algo se activa, algo se enciende? El Señor ha puesto el querer como el hacer en ellos. Venga, vamos, escribir, hermanos. ¿En alguien? Alguien más que haya dicho, sí, esto es para mí. Es verdad que había algo escondido ahí, o Dios lleva tiempo poniéndome una carga o empujándome hacia, no lo sé, o incluso no paro de recibir consejos de gente que me llevan a esto, no sé. Ya sabéis que la voz de Dios es muy amplia. Sí. Pero Pues, hoy expresamente ha sido la voz interior del Espíritu. Pues bienvenido, Higinio. Pues Lorena, seguro que tienes mucho para dar, incluso simplemente consolando a las personas que están mal. Qué bueno, Eyen. Pues mira, os podemos decir, es que ayer también hablé de Jeremías, de cuando él estaba tan mal, que el pobre hombre como profeta sufrió lo indecible, y perseguido, y en el pozo, y no le creían y tal, y le pasaba de todo. Y él decía, yo quiero abandonar. O sea, a mí esto de profeta no se me está dando nada bien, es que no me hacen caso, no me escuchan, me persiguen, me meten aquí, ¿Y qué dijo? ¿Qué dijo él? O sea, lo mandaría todo a tomar por saco, como digo yo, por saquito, a tomar por saquito. Pero dice, pero es que cuando lo pienso y voy a dar a delete, abortar misión, hay un fuego, hay una cosita dentro aquí en mi corazón, hay una llama, hay algo que no puedo. ¿Qué pasa? Lo que has dicho tú, o sea, son esos lazos de amor con el que el Señor nos seduce, que también hablé justo ayer de eso. Me sedujiste y fui seducido. Qué coincidencia, oye, yo no escuché ese mensaje. Sí, y no es una seducción como la del mundo, que quiere buscar algo de ti, sacar algo de ti y manipularte, no. Es una seducción del amor más genuino y más puro que puede haber en el mundo, porque no es que quiera tomar algo de ti, sino que es para darte. No te está exigiendo, sino que te da esa libertad, ¿no? Entonces ayer justo hablaba de eso. Exacto, Rosy, esas cuerdas de amor, ¿no? La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, dice la palabra que es viva y es eficaz y llega a lo más profundo. Por eso tocó los huesos de Jeremías. Por eso Pablo fue capturado por el propósito de Dios. Es que también con hablé esas de eso. cuerdas de amor. Claro. Por eso Pablo no iba detrás de una doctrina. Pablo iba detrás de un hombre al cual amaba profundamente. Claro. Pablo estaba totalmente enamorado de Jesús. Claro. O sea, no, él renunció a todo. Y hablé de esas palabras cuando él decía que todo lo deja lo tiene por basura con la cosa de ganar en el conocimiento de Cristo, de recibir de él, de sufrir en sus penalidades lo mismo que él sufrió en la cruz, y dice, ¿para qué? Para ser hallado en él, para encontrarse con él. Hablábamos de eso también ayer, ¿no? Entonces, bueno, el Espíritu nos conecta. Tú ayer estuviste con la niña, ayer el directo tenía yo la palabra, que también la tenéis en YouTube, hermanos, y vais a ver cómo el Espíritu muchas veces pues une, ¿no? Lo que yo estoy recibiendo en mi habitación, al día siguiente Rubén lo recibe y entregamos algo que está totalmente conectado. Y queremos decirnos que nosotros, antes de poder estar aquí y tener 20.000 seguidores, que podían ser 5.000 o 200.000 o 20, porque también fuimos 20, y empezábamos y decíamos, ¡ay, se ha conectado uno! ¡Hola! ¡Ah, ya se fue! ¡Ay, otro! ¡Ay, adiós! Así empezamos, ¿no? Pero antes de llegar a esto, que va a ser el inicio de cosas mucho más grandes que el Señor va a hacer a través nuestro, también tuvimos un proceso de decir, Señor, no entiendo, Señor, queremos servirte, queremos hacer, queremos tal, y Él también puso algo en nosotros, porque Rubén estaba todo el día leyendo la palabra, por la mañana, por la noche, se dormía con la Biblia, ¿sabes? Entonces, él ahora, o sea, el Señor le está y si los que lleváis tiempo con nosotros estáis viendo
un avance, yo veo un avance en las predicaciones de Rubén de un año para aquí tremendo. Sabéis que yo, por ejemplo, me estoy formando aquí con la liberación y las sanidades y con el tema profético. Entonces yo ya llevo unos meses y cada vez ya voy despertando a cosas. No tengo lo mismo que alguien que lleva 15 años viendo espíritus, liberando tal y cual, porque ya viene y dice, mira, ahí está metido tal, esa es no sé cómo, el otro tal y ya así. Pero voy aprendiendo, ¿no? Entonces es un entrenamiento, hermanos. Entonces vosotros tenéis que ver, a mí me llama como intercesora, a mí me llama como evangelista, no, mi carga son los enfermos, mi carga son tal, pues actívate y dile, Señor, quiero empezar. Pues empezamos en lo poquito, tenemos un entrenamiento, sabéis que nuestro entrenamiento fue en las calles, nosotros pensábamos que nuestro ministerio iba a ser con la gente que está con drogadicción y en situación de calle, pero nos sacó de allí, pero nosotros decíamos, pues tendremos un centro, tendremos una casa con habitaciones para cuidar a la gente que quiera salir y no tiene cómo. Para ministrarles sobre todo, ¿no? Porque muchas de estas personas sí. Han estado en centros de rehabilitación que son organizaciones denominacionales cristianas. ¿Y qué pasa? Que allí no las liberan, o sea, espiritualmente. Allí pues pasan cosas, tal, tenemos testimonio de muchas cosas, pero no voy a hablar de eso. Espiritualmente no la liberan. Claro, eso lo vimos. Pero es que no solamente eso, sino que tampoco nos dejaron nosotros hacerlo. Claro. Eso fue lo más tremendo. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente, precisamente el pueblo de Dios perece, porque hay pueblo de Dios ahí, claro. gente que están atados a vicios, a situaciones de muchas cosas, y los que supuestamente deberían de ayudar no lo hacen, sí, lo hacen claro. pues con comida, con esto, lo otro, pero en fin, claro. Entonces claro, nosotros sí lo estamos haciendo, entonces claro, por eso pensamos que podíamos levantar un centro, claro. una casa de acogida, no solamente para sacarlos luego a la calle con claro. trabajo, con un empleo, con tal, claro. no, sino para liberarlos. Porque ¿de qué sirve que después esa persona pase lo que sea y siga en la bebida, siga en la droga, claro. siga en el juego? Porque en no se rompía el ciclo, veíamos que estaban tan atados. Porque hay maldiciones, con tantas puertas abiertas. Hay demonios, ¿no? Que están operando en la gente. Entonces, hola, Karin. Eso tú no lo vas a ver aquí. Por lo menos en la región donde estamos nosotros, olvídate de eso. Era como que somos como pioneros, claro. por decirlo así. Claro. Entonces, ¿qué pasó después? Que el Señor no nos condujo hacia eso, nos condujo a otra cosa. Sí. Empezamos a recibir carga por la gente que se conectaba aquí. ¿Te acuerdas? En vez de quedarnos viendo películas, pues nos quedamos todas las noches, hasta las tantas aquí. Los que empezasteis con nosotros lo sabéis. Los 7 días de la semana. O sea, horas y horas. O sea, invertíamos todo nuestro tiempo, todo nuestro esfuerzo para ayudar a la gente que venían, que si brujería, que si mi marido esto, que si me han hecho, que si tengo esta enfermedad, me duele aquí, tengo tal espíritu, y nosotros, ¡pum! Y la gente ahí, ¡bra! O sea, claro. wow, Dios ha depositado una unción en nosotros, claro. que se está haciendo evidentemente visible. El reino de Dios está aquí. Sí. Y fue esa carga que nos impulsó, que nos llevó hacia algo mayor. Lo que pasa que tuvimos que empezar a ajustar cosas. Claro. No podíamos estar 7 días descuidando esto. Fue un proceso, ¿no? Entonces, bueno. Sí, porque lo que dice Rosy,